Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Nuevamente juntos, compartiendo estas importantes lecciones de gran valor. Nos gozamos en estudiar cada día la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos bendiga su santa palabra y permita que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, nos permita de su entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy titulado El camino a Emaús, el texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 15 que nos dicen: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, el Mesías mismo se acercó y caminaba con ellos. Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra del Mesías, pero creían fervientemente en él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana, de que el cuerpo del Mesías había sido sacado de la tumba, y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con el Salvador. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que el Mesías había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, el Mesías anhelaba consolarlos. Había visto su pesar. Comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Mesías? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. El Mesías sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor, y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidarán. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: Tú solo peregrino eres en Jerusalén, ¿y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes dijeron: le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos añadieron: mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto aconteció. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Mesías, ni comprendiesen que él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos
a Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban: ¿quién podía ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma? Hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la entrega del Mesías, empezaron a sentirse esperanzados. Con frecuencia, miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que el Mesías habría hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, el Mesías expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. El Mesías no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica de su fe. Al enseñar a estos discípulos, Yahshua el Mesías demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser seguidores del Mesías ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad, pero tal no fue la enseñanza del Mesías. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es la voz del Mesías que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida del Mesías y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros del Mesías son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo, y se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.